Jesús. Amén. Muy bien, hermano, le damos fuertes palmas a nuestro Dios. Saludo a algunos que están viendo. Carmencita, Dios te bendiga ahí en el lugar donde estás. Siempre estás siguiéndonos a través del Facebook. Una vez leí y se me quedó grabado, ¿no? Tanto sí pensé que se me había imaginado, pero lo he leído. Dice, no adores a Dios o cuando le alabes, que no sea por el estado de ánimo en el que te encuentras. Es decir, si es que estoy gozoso, alegre, entonces me está yendo bien, entonces le alabo. Y si me va mal, ¿no? Entonces, nuestra alabanza a Dios tiene que ser independientemente del estado de ánimo o de la situación que podamos estar pasando. Pero la segunda parte es, pero cuando le adores, pero cuando le alabes, hazlo con toda tu emoción, con toda tu pasión. No estás adorando a Dios por emoción, pero cuando le adoras, le pones emoción. Amén. Entonces es algo que se me quedó y cada cierto tiempo lo recuerdo, ¿no? Recordemos algo, estamos adorando al Hijo de Dios, al Creador, al que nos ha dado vida, al que nos ha rescatado. A Él estamos sirviendo y en el nombre de Él nos estamos congregando en este lugar. ¿Tú has visto todos los preparativos que hacen cuando de pronto va a llegar un diplomático, un político, un presidente y todo el mundo se siente dichoso de que le hayan invitado? ¿No? Incluso creo que solo algunos cuantos pueden ingresar a esa reunión. El Señor nos invita todos los domingos a reunirnos en este lugar y su presencia ya está aquí. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Y sabemos que su Santo Espíritu está en este lugar. Amén. Entonces, como tal, debemos de venir con ese gozo, con esa reverencia, y decir, Señor, gracias por haberme traído. Realmente medita en esto, ¿no? Realmente estás agradecido que estar aquí. Amén. No por el espacio en el que te puedas encontrar, porque cómodo no es. Quizás puedes encontrar otros lugares más cómodos, como las butacas de un cine, y con luces y todo lo demás. Y un predicador blancón y todo bien bacán. Pero, y se llama coach, ¿no? Puede ser mucho más cómodo. Pero el Señor nos trae aquí porque Él es el que tiene que ser glorificado en este lugar, hermanos. Amén. Gracias, Dios. Últimamente toda la familia estamos golpeados por la salud. Y ciertamente en la carne eso puede traer cierto desánimo, a excepción de Kiyari. Kiyari está aguantando, está resistiendo, ¿no? Pero Hakan sigue todavía dedicado a sus vías respiratorias, más bien sus oraciones. Ustedes saben que él sufre del tema del asma, ¿no? Pero está mejorando y el clima que ahorita está es bárbaro, ¿no? Pero no lo decimos con quejas, sino lo decimos por lo que estamos pasando eso, pero en medio de toda esa circunstancia no podemos dejar de seguir sirviendo a Dios. Y te animo a que, no sé, la circunstancia que tú puedas estar pasando, económico, salud, lo que fuese, familiar, que las circunstancias no te impidan seguir sirviendo a Dios, seguir adorando a Dios, seguir buscando de Dios. Amén. Y bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Hoy terminamos la última parte de este libro, la última parte de este capítulo 2. Todavía nos queda para unos quizás 4 domingos más, probablemente, pero hoy estamos acabando el capítulo 2. ¿Bien? Capítulo 2 del verso 16 hasta el 23 vamos a estar viendo el día de hoy. Para contextualizar un poco, en este capítulo, Pablo comenzó este capítulo diciendo que él sostenía esa lucha también, ¿no? Esa lucha en el sentido de que él se estaba esforzando en el buen sentido, él se estaba haciendo con denuedo, estaba de alguna manera preocupado, no una preocupación que lo llevó al estrés, sino en el sentido de que estaba interesado en las cosas, en las noticias que le habían llegado a Pablo, y de pronto él no se cruza de brazos, sino escribe esta carta, porque Pablo estaba en una cárcel. Y habían llegado noticias a Pablo de que en la iglesia de Colosas, tal como en algún momento él lo dijo, que en Asia Menor se iban a levantar falsos maestros de la misma iglesia, incluso iban a salir algunos enseñando un falso evangelio, y esto está sucediendo en Colosas, no solamente en Colosas, en la Odisea, Hierápolis y quizás incluso hasta Éfeso, ¿no? Toda esa zona estaba siendo plagada de una falsa enseñanza.
En ese sentido, Pablo les recuerda el gran misterio de Cristo. ¿Y cuál era el gran misterio de Cristo? Cristo en ustedes. Pero ¿por qué esto es un misterio? Decírselo al judío, Dios en ustedes, no se nos daría como que tan novedoso, porque Dios era conocido como el Dios de Israel. Pero decirle a un gentil, Cristo en ustedes, eso era como decir, ¿en nosotros? Y Pablo les está recordando diciendo, Cristo, la presencia del Señor, Dios está con ustedes. Hoy día Alejandro en su predicación en Santa Rosa citaba un texto, ¿no?, donde se sorprendían en Hechos capítulo 11, se sorprendían cómo el Espíritu Santo también había descendido entre los gentiles. Y en ese sentido va el misterio que Pablo está revelando, ¿no?, que está mostrando de que Cristo no solamente está siendo cabeza de los judíos, sino es cabeza de todo creyente, sea judío o sea gentil. Entonces les está recordando eso a los hermanos de Éfeso y en ese sentido les dice, por lo tanto, ustedes tienen que estar arraigados y tienen que solidificar sobre ese fundamento que es Cristo. Y hasta ese punto, mi hermano, ¿tu vida realmente está arraigado en Cristo o está arraigado en las circunstancias? El mismo Señor Jesús hizo una comparativa, ¿no?, entre edificar sobre la roca y edificar sobre la arena. Y la arena es que voluble, movediza, ¿no? Así son las circunstancias, así es el trabajo, así es el cargo que de pronto te podrían dar, así incluso es la profesión, así es la economía, es cambiante, es voluble. Y si yo he edificado o he sobreedificado o he plantado raíces sobre mi proyecto de vida, proyecto de familia, sobre ese tipo de cosas, en cualquier momento eso se puede deshacer cuando venga la tormenta. Pero mi vida tiene que estar cimentada, sobreedificada, arraigada ¿sobre quién? Sobre la roca que es Cristo. Él dice, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no cambia, mi hermano. Y en ese sentido es que Pablo nos está recordando que si nosotros entendemos que Cristo estaba en nosotros, porque nosotros también no somos judíos, ¿no? ¿Quién tiene? Bueno, más parecen, algunos dirán, pero... Dios mío. Pero judíos no parecemos, o sea, somos gentiles, ¿no? Somos gentiles y en ese sentido Pablo nos está recordando Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, ¿no? Y les hace una advertencia en el verso 8, estoy haciendo una recapitulación rápida, en el verso 8 les hace una advertencia, dice, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Y les hace la advertencia del engaño que estaba ahí latente, del engaño que estaba a la vuelta de la esquina, del engaño que se estaba metiendo a la iglesia. ¿Y eso ocurre hoy? Claro que ocurre hoy. Hay muchos cristianos que abandonan la verdadera fe porque justamente prestan oídos a ese tipo de filosofías, ese tipo de enseñanzas, a ese mover, a esa moda, al emocionalismo, a la prosperidad y cosas que te ofrecen, cosas que agradan muchas veces al corazón. Hoy en día también existe ese tipo de engaño, huecas sutilezas lo llama Pablo. Y tengan cuidado, les dice. Y después de haberles dicho eso, del verso 9 al 15, que ya no lo vamos a ver hoy, básicamente Pablo les va a explicar la obra de Cristo, ¿no? Les va a decir que ellos han sido circuncidados de corazón, ¿en quién? En Cristo. Que Cristo ha clavado esa hoja que de pronto, esa acta en el que estaban escritos cada uno de nuestros pecados, lo ha clavado ¿dónde? En la cruz. Y que Él ha vencido, ¿no? Que Él ha vencido al enemigo de todas las huestes espirituales, ¿no? Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo, hey, ustedes, Cristo está con ustedes y ustedes están en Cristo y Él es, ya les había dicho en el capítulo 1, que Él es el que ha creado todo. Pero ahora le está diciendo, Él ya pagó todo. Entonces no hay necesidad de estar viendo tras estas tradiciones, estas filosofías, huecas sutilezas, dejándose engañar. Y ahora Pablo en el capítulo 16 en adelante va a comenzar a describir de alguna manera esas enseñanzas. De alguna manera va a describir esas enseñanzas y entonces dice, por tanto. Este por tanto significa que continúa, ¿no? Habiendo entendido lo que acabamos de repasar, por tanto dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Alguna vez, cuando recién te convertiste, o quizás la semana pasada, alguien te dijo, los cristianos no comen chancho?
¿Sí? Sí, ¿no? Más de uno, ¿no? Hermano, ¿qué está haciendo? Los cristianos no comen chancho. ¿Escucha eso? Mariscos, ¿no? No puedes comer. Sangrecita, ¿no? Sangrecita, ¿no? Qué rico es. De pollo. Entonces no vayas al ojo, no comas pollo, güey. Entonces, pero muchas veces, se cree que cuando uno entra al cristianismo va a dejar de comer ciertos tipos de alimentos y tú si haces una indagación, una pregunta, es porque alguien más se lo dijo, ¿no? Y ese alguien más tuvo una mala interpretación muchas veces del Antiguo Testamento o de la dieta kosher que Dios había de alguna manera dado al pueblo de Israel allá en el libro de Levítico y que tenía una función en su momento. En su momento tuvo una función y Dios sabía por qué lo hacía. Pero ahora Pablo nos va a decir que nadie los juzgue de comida, así que hermano, come tu chanchito. O en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Otra manera, ¿cómo estaban? Entonces, esto me suena a judaísmo. Esto me suena a que algunos de los que estaban enseñando esas tradiciones de hombres, esas filosofías, tenían de alguna manera una influencia tergiversada del judaísmo, ¿no? Y lo estaban imponiendo, no a los judíos, se lo estaban imponiendo a los cristianos gentiles, ¿no? Entonces se lo estaban imponiendo como que deberían de guardar, por ejemplo, el famoso día de reposo, ¿no? Y no sé si también has escuchado de eso, ¿no? En algún momento te han dicho, ¿por qué te reúnes los domingos? El domingo es del diablo y deben que reunirte los días sábados. Y si tú indagas un poco, también es una mala interpretación que hacen del Antiguo Testamento. Que no es malo de por sí reunirse un sábado, si algún día del Padre creo que no se va a reunir sábado, ¿no? Día de la Madre también, y si en algún momento realizamos un estudio y lo hacemos los sábados, amén. El día como tal no es malo, pero no es que Dios bendice solo un día, ¿no? El Señor es el Señor del día, no el día es del Señor. Es decir, el Señor está sobre los días, no es que el Señor está debajo del día. Como que de pronto el Señor solo acepta tu adoración los días sábados. No, no es así. El día sábado tenía un contexto. Ahora, si de pronto estos judaizantes que querían de alguna manera imponer esto, como hoy en día existen las famosas raíces hebreas o adventistas, que de alguna manera pretenden imponer estos, por ejemplo, el día de reposo, no comer chancho, en todo caso deberían de cumplir toda la ley. ¿Sabías que la Biblia no solamente habla del día de reposo? Habla de, ¿qué más? Las fiestas, De la fiesta de la cosecha. También habla de la fiesta de las primicias. También habla del año del jubileo. ¿Te acuerdas del año del jubileo? No. Y del año de reposo. Había un año en el que ellos dejaban descansar la tierra, literalmente. Y tenían que comer de lo que produce la tierra sin esfuerzo humano. Entonces dile a estos fulanos que dejen de trabajar todo un año. No lo van a hacer. Entonces estamos cumpliendo la ley, dizque, a medias, ¿no? Y que el día de jubileo, cuando cumple esta persona que está siguiendo sus años, llegue el 49 año, el 50, el número 50, perdone todas las deudas a sus acreedores. Porque se perdonaban las deudas a los que te debían y se devolvían a los esclavos. No lo van a hacer. Entonces te das cuenta que es un cumplimiento a medias, adrede de la ley. Entonces Pablo nos está diciendo, si tú has entendido todo lo que Cristo es en ti, que Él ya pagó por cada uno de tus pecados, que Él te ha circuncidado del corazón y no solamente de la carne o del prepucio, que en Él eres nueva criatura, que en Él estamos resucitados a una nueva vida, entonces no tienes por qué, que nadie te tiene por qué juzgar por esto, tampoco tú juzgues, ¿no? Por esto. Algunos hacen un mal uso de este texto, por tanto nadie os juzgue. Y cuando el pastor quiere corregir, dice, me estás juzgando. Hay cosas en las que se puede juzgar, lo bueno, lo malo, pecado, pero con mansedumbre, eso se llama exhortar en todo caso. Finalmente la palabra es el que juzga. No está hablando de pecado, sino aquí está hablando de una crítica condenatoria que tenían estas personas, diciendo de que si tú no cumples el día de reposo, si tú estás comiendo chanchito y todo lo demás, entonces tu salvación está en juego o simplemente no eres salvo. Era una enseñanza que estaba atacando directamente el Evangelio y la gracia de Cristo.
Eso es muy distinto, ¿me puede entender? No solamente lo estaban enseñando como que bueno, una tradición y todo. Yo no tengo ningún problema por las personas que dejen de comer chancho. Pero si van a decir, yo dejo de comer chancho porque sí, ahora sí soy salvo y tú no eres salvo, ahí está el problema. Sí, bueno, no te gusta el chancho, no lo quieres comer, no hay ningún problema. Pero a nosotros nos gusta el caja china del hermano Ruego. No hay ningún problema, ¿no? Entonces el problema es cuando ponen en juego tu salvación y de pronto dicen, no eres salvo, no eres cristiano, dicen algunos, ¿no? Entonces ese es el problema. Verso 17 dice, aquí viene la explicación del por qué. Dice, todo lo cual, ¿qué dice? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Todo cuerpo produce una sombra, ¿no es cierto? Todo cuerpo produce una sombra. Si no hay un cuerpo como tal, no hay sombra. ¿Me dejo entender? Y Cristo es interesante porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento de alguna manera apuntaba a un cumplimiento mayor. Y ese cumplimiento mayor es Cristo. Por eso dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es de alguna manera el cumplimiento de todo lo que veíamos, el porqué del día de reposo, el porqué de los sacrificios, el porqué del día de expiación. Si tú haces un análisis de cada una de las fiestas, incluso, todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y Cristo lo cumplió todo. Entonces estas personas se están quedando en el cumplimiento de la sombra y han tenido a Cristo frente a ellos, estos judaizantes, y a ese Cristo lo han crucificado. Y a ese Cristo no lo han aceptado. Por eso que 1 Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es interesante, ¿no? Decía un comentarista, seguir la sombra es como pretender de pronto verlas. ¿Has visto alguna vez la sombra de un caño? Bueno, yo sí. Bueno, tenemos un caño aquí también en mi patio, ¿no? Normalmente tienes un caño externo, quizás en un patio, tú, y de pronto cuando tú ves, a mí me gustaba jugar con la sombra, porque cuando hacía esto veía que la sombra se cortaba, ¿no? Entonces, en mi casa cuando era pequeño veía que estaba cayendo el agua, y de pronto tú pones tu mano, deja de caer o se esparce, ¿no? Entonces, si tú ves también la sombra, si tú tapas el caño, deja de ¿qué? De caer el agua, ¿no? Ahora imagínate que venga un perrito y que pretenda tomar de la sombra. ¿Qué dirías tú? Oye, esa es sombra. El caño está acá. ¿Me vas a entender? ¿Y ese perrito saciará su sed si está tomando la sombra? No. No. Es más, no va a entrar nada. Algo así es. Teniendo a Cristo, quien es el que sacia realmente la sed que tiene el hombre, el ser humano, ellos seguían todavía tras la sombra. Dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley es como esas señales que nos llevan a Cristo. Y este ejemplo también ya lo vengo repitiendo año tras año. Cuando tú te vas al norte, te vas a Trujillo, a Huaraz, vas a encontrar letreros donde dice desvío Huaraz. Si dice, oye, ahí dice Huaraz y me quedo en el letrero abrazado, ¿he llegado a Huaraz? No he llegado a Huaraz. Esa es la señal que me está diciendo para allá está Huaraz. Entonces, la ley, cada uno de estos aspectos del día de reposo, los sacrificios, las fiestas, apuntaban a Cristo. Pero ellos se quedaron con las señales, ellos se quedaron con la sombra. Y ahora ya Cristo está dentro de la iglesia, está reinando. Es más, va a decir más adelante, y ya lo ha dicho también, es cabeza de la iglesia, pero ellos siguen todavía tratando de cumplir ¿qué? La sombra, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, las leyes no son malas en sí, pero cuando son mal usadas, sí, porque finalmente estas leyes fueron dadas por Dios y en sí no son malas, pero cuando pretenden reemplazar a Cristo, están pretendiendo vivir una fe o una salvación de gracia más obras. Porque yo soy salvo porque Cristo me amó, pero también tengo que obrar, tengo que cumplir, y ahí estamos mal. La salvación es exclusivamente por gracia. No es gracia más obras, menos solamente por obras. Entonces, verso 18 ahora dice lo siguiente. Nadie os prive de vuestro premio, dice, afectando humildad. Aquí vamos a ver un segundo aspecto
de esa enseñanza que traían estos falsos maestros. Y porque si Pablo está diciendo primero que nadie los juzgue, porque había personas que estaban juzgándoles por no cumplir con el día de reposo, por estar comiendo ciertos alimentos, entonces los estaban juzgando. Estaban poniendo en cuestión la salvación, la fe de ellos. Y ahora cuando dice, nadie os prive de vuestro premio, también igual. Los estaban influenciando con esta enseñanza. Dice, afectando humildad y culto, ¿a quiénes? A los ángeles. Mi hermano, humildemente te cuento que ayer tuve un sueño y vi la silueta del Señor. ¿Escuché eso? Yo sí he escuchado. Yo lo veía y decía, ¿qué? Sí he visto la silueta del Señor y Él levitaba y todo. Y lo cuenta con tal humildad, pero al final, la verdad, cuando tú analizas, está siendo soberbio. Porque está diciendo, tú no has tenido esa experiencia. Quiere presumir. Está presumiendo humildemente, está siendo orgulloso. Humildemente. Se me apareció una luz y vi un ángel que me habló y me dijo así. Y probablemente en aquel entonces pasaba también esto, ¿no? Afectando humildad y culto a los ángeles. Les estaban diciendo como que, bien, que ya crees en Cristo, si eres cristiano, sí, pero te falta. Nosotros allá donde nos reunimos, también adoramos a los ángeles, porque ellos son nuestros intercesores. ¿Cómo te va? Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y luego, ¿qué más dice? Entremetiéndose en lo que no han visto, o en lo que no ha visto, vanamente, ¿qué dice? Aquí viene lo contrario a la humildad, mira. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces estos fulanos de pronto estaban pretendiendo otros tipos de cultos, incluso a los ángeles, para así de alguna manera decir, somos más espirituales y si tú haces esto va a haber recompensas de parte del Señor. Pero si mi Pablo les va a decir, y ya les ha dicho, pero si ustedes están en Cristo, y Cristo es el que está por encima de ¿qué? De todo. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar este tipo de misticismo, este tipo de experiencias, ¿no? No tiene. La semana pasada te hablaba, ¿no? Hermano, usted se ha bautizado en fuego. Y así lo dicen. Existe, existe. Hoy en día existe, existe. Pachacute sobre todo es un campo de la ignorancia bíblica en realidad. No toda iglesia que dice iglesia cristiana necesariamente es cristiana. Y lo tengo que decir no creyéndonos a alguien, sino lo digo como advertencia para tener cuidado. Y nosotros mismos para tener cuidado de siempre recurrir a enseñar lo que realmente está escrito y no experiencias de hombres. He visto iglesias de las profecías con S minúscula, con S mayúscula, con C y con S y de todo color. Y la profeta, el apóstol, el reverendo y todo lo demás. Ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado. Seamos en ese sentido como los hermanos de Berea, ¿no? ¿Cómo? Escudriñemos todo conforme la palabra. Entonces, dice, todo esto es vano, ¿no? Hinchando, dice, todo esto lo hacen con la finalidad de hincharse su propia mente carnal. Lo que están saciando es su carnalidad, mejor dicho, ¿no? Entonces, verso 19. Y no asistiéndose, entonces, si ellos están tratando de seguir ese tipo de culto a los ángeles, están tratando de tener ese tipo de experiencias, lo que están haciendo es saciar su mente carnal. Pero eso no significa que están creciendo en las cosas del Señor. Por eso dice, y no haciéndose de la cabeza. No se están cogiendo de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es decir, su fe, su convicción, su confianza de su vida misma no está en la cabeza que es Cristo. Está en cualquier otro tipo de experiencia que por ahí han escuchado. Pero no es Cristo realmente. Porque el que realmente está haciéndose de la cabeza, cogiéndose de la cabeza, nutriéndose de la cabeza, mira lo que dice. En virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué dice? Crece en el crecimiento que da Dios. La única manera de crecer, madurar en nuestra fe, porque la Biblia habla de madurez espiritual. La Biblia habla de débil también en la fe, definitivamente habla.
niños en la fe o bebé en la fe, pero también habla de personas que son maduros en la fe, pero la única manera, dice, cuando tú te vas a coger de la cabeza y vas a poner tu confianza, tu mirada en la cabeza que es Cristo, y eres el que va a nutrir todo su cuerpo, del cual tú eres miembro. Y Él te va a dar el crecimiento. Hermano, ¿quieres crecer en fe? Te invito. Los cursos son buenos, amén. Las clases que damos los días sábados son buenos, amén. Siempre y cuando sean cristocéntricos, siempre y cuando te lleven a Cristo. Pero si los días sábados vamos a comenzar a dar clases donde Cristo ni siquiera es mencionado y te vamos a dar tips para que crezcas en ciertas áreas de tu vida, eso no se llama crecimiento espiritual, es cualquier otra cosa. Hasta puede ser bueno, cómo hablar mejor, qué sé yo, no sé, oratoria, qué sé yo, pero no podemos pretender decir que como yo llevé ese curso, entonces soy más espiritual. No. Es más, yo puedo estar en el curso, pero si mi corazón no está enfocado en Cristo, también de nada vale. Podemos tener como maestro a nuestro amigo David. Amén. Pero si mi corazón, mi fe, mi confianza está en cualquier otra cosa, de nada vale. Y si nuestro amigo David habla de cualquier otro fulano menos Cristo, tampoco de nada vale. Entonces, el crecimiento nos lo da Dios. Por eso que todo lo que hagamos como iglesia, actividades, estudio de libros, enseñanzas, todo tiene que estar en torno a ¿quién? A la cabeza, que es Cristo. Cada enseñanza en este lugar tiene que exaltar a Cristo y tiene que mostrarte a Cristo. Cada enseñanza que dan en los kids tiene que mostrarte a Cristo a los niños. Los teens igual, cada enseñanza que ustedes dan que muestre a Cristo. A veces los jóvenes quieren pasar la chévere y todo lo demás. Esos son añadiduras, son detallitos. Pero lo central es de que esas personas sean impactadas por Cristo. Entonces, Pablo es claro cuando dice que cuando uno está haciéndose de la cabeza, entonces va a ser nutrido, va a ser unido, ¿y qué? Y va a crecer en el crecimiento que Dios da. No hay otra manera, mis hermanos. No hay otra manera. De lo contrario, nos vamos a volver en intelectuales nada más, o en profesionales de la fe. Los años no dan madurez. Cristo sí da madurez. Puedes tener 2 años quizás de creyente, y si tu vida está nutriéndose en la cabeza que es Cristo, probablemente vas a madurar. Puedes tener 15 años en la fe, no estamos hablando de salvación, pero si no tienes a Cristo como tu Señor, probablemente vas a seguir ahí gateando, porque no estás teniendo a Cristo y no te estás arraigando sobre Él. Verso 20, mis hermanos, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Pareciera que algunos hermanos de Colosas ya de alguna manera habían estado declinando a este tipo de enseñanzas, ¿no? Porque le está hablando a los hermanos. Y Pablo le está haciendo ahora la exhortación a ellos. No le está hablando de los que estaban enseñando nada más. Ahora les está diciendo a ellos: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Rudimentos son como prácticas, rituales, leyes, tradiciones que el mundo normalmente tenía, incluso sistemas filosóficos que el mundo normalmente usaba, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo: si ustedes ya murieron a todo eso en Cristo. Ahora dice: ¿cómo pues o por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? En otras palabras sencillas le está diciendo: si tú ya no eres mundano, ¿qué haces viviendo como mundano? Suena raro, ¿no? Cuando Jesús dijo: estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Es un cristiano lo puede entender. Un no cristiano te va a decir: ovni. ¿Sí o no? Un cristiano lo va a entender. Va a entender que su ciudadanía está en el reino de los cielos. Que aquí estamos de pasada. Que nuestras vidas, nuestra cosmovisión de vida no se tiene que dejar guiar por la cosmovisión del mundo, por la ideología del mundo, por las filosofías del mundo, por las tradiciones del mundo, que si estas son anticristianas, tenemos que cortarlas de nuestra vida. Incluso crianzas, maneras de ser, cómo nos formaron. No todo es malo, vuelvo a repetir, la semana pasada lo decíamos,
pero hay cosas que abiertamente son contrarias a los principios del Señor. Y eso sí, hay que cortarlo, erradicarlo en nuestra vida. Entonces dice, porque como si vivieres en el... ¿Por qué? Como si vivieres en el mundo, sometéis a preceptos. Preceptos son enseñanzas. Tales como, por ejemplo, una de estas enseñanzas por lo general era, no manejes, ni gustes, ni ¿qué dice? Ni aún toques. Probablemente han idolatrado ciertos objetos en el que te decía, ni siquiera lo toques, eso es santo. Me acuerdo tiempo atrás, no sé, pero bueno, había un lugar donde yo laboraba, ¿no? Y de pronto le habían agarrado un respeto a este espacio. Hermanos, este espacio definitivamente requiere una reverencia, porque se está predicando el mensaje de Dios, ¿no? Pero ustedes son testigos que hace unas horas atrás en este espacio nos está envolviendo ropas y todo lo demás, porque entendemos que el espacio como tal no es, sino es el momento que le estamos dedicando al Señor. Pero a veces la religiosidad te lleva a tal punto a decir, pastor, ¿cómo en la casa el Señor va a guardar su carro? Usted sabe lo que ha pisado su carro. ¿Te das cuenta? Y yo trabajaba en un lugar donde tenía un respeto al espacio, especial. Y de pronto les llegó visita, pero la visita eran americanos. A ese espacio no nos dejaban hacer las actividades, porque era como un estrado, ¿no? Donde se predicaba los domingos, y no nos dejaban hacer las actividades con los estudiantes, que teníamos exposiciones, todo eso, porque ese espacio se respeta. Pero llegaron los americanos y ellos bailaron, hicieron todo lo que querían ahí. Y yo dije, qué chiste. Se rompió la religiosidad. Ah, pues son americanos. Y en ese sentido te digo que a veces se le toca, la religiosidad nos lleva a decir, eso ni lo toques, eso que nació. Ten cuidado. Dios ve cuál es tu corazón cuando consagras algo para Él. Dios ve cuál es tu corazón. Ciertamente este lugar en un momento de servicio merece una reverencia a Dios. Y en eso no me cabe duda. Pero llegar al punto de idolatrar este púlpito, yo creo que ya eso es religiosidad. Por ahí va este tipo de enseñanza más o menos. No toques, no hagas. Eso se llama legalismo, mis hermanos. Eso se llama legalismo. Cuando vas a la casa del Señor tienes que ir con faldón. 10 semanas no importa, anda en pantalón. O sea, los domingos tengo que ser más santo. La falda me hace más santo. Siervo, ¿cómo usted va a predicar en esa casaca? Me la regalaron mis estudiantes y me gusta. No, los domingos tienen que predicar en terno. 10 semanas no importa, anda en polo. O sea, ¿el terno me hace más santo? No. Pero a veces se van por el culto a los objetos incluso. Tener cuidado porque eso es legalismo. Y nosotros debemos tener cuidado también de... Es una línea bien delgada, ciertamente, porque la idea tampoco es llegar a la irreverencia en las cosas del Señor. Es una línea bien delgada, pero tampoco nos vayamos al legalismo como tal. Por cierto, esta tacita... Perdí el padre, ¿no? Bien, 22 dice... En conformidad a mandamientos y aquí da la explicación, ¿no? De estos no toques, no gustes, no. Que es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Estos eran enseñanzas de hombres, cosas que todas se destruyeron con el uso, todas se destruyen con el uso. O sea, están hablando de cosas que de normas que hombres habían puesto, pero estaban poniendo al nivel de la palabra de Dios. Es más, estaban hablando de espiritualidad. Es más, estaban hablando de cristianismo. Pero se dice que no te juzguen por esto, que no te engañen con esto. Entonces, mis hermanos, ¿las normas son malas? No. Yo creo que cada hogar, por ejemplo, tiene sus normas, ¿no? Hora de llegada y todo lo demás, por ejemplo, aquí, ¿no? De que antes de comer nos sentamos todos a la mesa, por ejemplo, ¿no? Con mis pequeños, y eso se ha vuelto como parte de una norma de familia. Pero con eso yo no te voy a decir, pues, hermanos, eso es ser más espiritual. No. Simplemente es una norma con familia. En tu trabajo también hay normas, ¿sí o no?
En mi trabajo hay una norma que si llega a de 7.50 en adelante tienes que pagar una cuota de 2 soles, con perdón. O sea, es una norma. Pero decir que eso me hace más espiritual, ahí viene el problema. En la iglesia misma quizás podemos tener ciertas reglas, ¿no? de tiempo, qué sé yo, pero eso no nos hace más espirituales, simplemente es para regular el trabajo que podemos hacer, pero no habla de espiritualidad, menos de salvación. Pero estos estaban llevando todas esas doctrinas, enseñanzas de hombres, le estaban poniendo al nivel de la palabra de Dios. Los judíos habían hecho eso también en los tiempos de Jesús. Tales cosas, dicen, tienen a la verdad cierta, ¿qué? Reputación. Pablo está diciendo, en parte son buenas. Tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, si voluntariamente alguien lo va a hacer, ¿no? No como una imposición o obligación, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras está diciendo, haciendo eso no necesariamente vas a menguar tu carne y vas a crecer espiritualmente. No necesariamente. La única manera es cuando te coges de quién, de la cabeza, que es Cristo. Solo a través de Él podrás crecer y también tu carne va a menguar. Pablo decía, ¿no? Que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Que cada vez más se vea Cristo en mí. Todo lo demás puede tener cierta reputación, pero no necesariamente eso va a hacer menguar nuestra carne. Entonces, mis hermanos, ciertamente en esta sección Pablo está confrontando el legalismo, pero quisiera hacer un paréntesis. Estas cosas no pueden poner en cuestión nuestra salvación, para nada. La salvación es ¿por qué? Por gracia. Pero tengamos un cuidado, porque una mala interpretación de esta porción de la palabra de Dios nos puede llevar a tener una vida de libertinaje total. Ahí decía bebidas, pastor. Lo bendigo en el nombre de Jesús, la chela y pa' adentro. Libertinaje. Tener cuidado. Si tú dejas de tomar la cerveza, no lo hagas porque tienes miedo a perder tu salvación. Hazlo porque has entendido qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hazlo por eso. Por cómo tú le sirves a Dios 24/7 o no sé. Que sea porque has comprendido cuánto te ha amado Dios, o al menos estás en ese camino a comprender día a día cuánto te ha amado Dios. Pero no lo hagamos con irreverencia tampoco. Ya el pastor enseñó que no, ya Cristo lo hizo todo, entonces yo olvidé, hago las cosas del Señor. Alejandro el día justamente también compartía, ¿no? Si entendemos realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros, esa gran noticia del Evangelio, entonces vamos a anhelar proclamar esa noticia. No nos vamos a quedar con esa noticia ahí en nuestro corazón. Vamos a mostrar a Cristo. O sea, no vamos a necesitar ser empujados o forzados a hacerlo. Y lo mismo, mis hermanos, en nuestro servicio a Dios. Si tú vienes y sirves acá, hazlo porque has comprendido quién es Cristo. Vez tras vez les digo, servir a Dios es un privilegio, pero hagámoslo con reverencia, hagámoslo con respeto. No vamos a idolatrar este púlpito, pero cada vez que me paro aquí a predicar la palabra de Dios, tengo que hacerlo con reverencia, entendiendo de parte de quién estoy hablando. Yo no voy a idolatrar este micrófono acá, pero cada vez que lo cojo acá para cantar a Dios, voy a entender a quién estoy cantando. Y tú ahí tienes que entender a quién estamos cantando. Entendámoslo así. No nos vayamos al extremo de decir, bueno, Cristo lo hizo todo. Si Cristo lo hizo todo, entonces ¿cuánto estoy agradecido con Cristo? Y no voy a poder pagarle por lo que Él ha hecho por mí. No lo voy a poder hacer. Pero sí tengo que ser correspondido. Ese es uno de los primeros frutos, por así decirlo, del Santo Espíritu, que me va a llevar a esa gratitud. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1. No sé si lo tenemos en la mano. Quería parafrasearlo, pero mejor es leerlo. Dice Romanos 12, 1. Es conocidísimo.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si has comprendido, dice, y Pablo ruega, hace un ruego de paternal, ¿no? Un ruego de pastor, ¿no? Pablo podría decir, bueno, cada uno es responsable de cómo se rinde al Señor, pero él ruega al oyente, ruega a la congregación y le dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Es decir, si tú has entendido la misericordia de Dios, Pablo te dice, entonces te ruego que te entregues tú, como sacrificio vivo, agradable, santo al Señor. Ese es un culto que inteligente, racional. Aparta tu vida para el Señor. Entrégale tu vida a Dios 24/7. Entonces, mis hermanos, todo lo que hagamos ciertamente es un privilegio, no es una hazaña, pero hagámoslo con corazones agradecidos a nuestro Dios, sin llegarlo al punto del legalismo. Todo lo tienen que hacer como yo lo hago. No. Cada uno de nosotros es responsable por cómo estamos siguiendo al Señor, por cómo estamos creyendo en Dios, por cómo estamos sirviendo a Dios. Cada uno de nosotros por cómo estamos compartiendo en Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables ante el Señor. Pero la buena noticia es que no te va a fulminar por eso, porque su salvación es por gracia. Pero eso me tiene que llevar a decir, Señor, igual, así no me quites la salvación, te tengo que servir. Ese es Pablo. Ese es Pablo.